Muy buenos días, amigos y amigas de este su espacio Conexión Global RD. Como todos los sábados, estamos aquí con ustedes para conversar temas del acontecer nacional e internacional, que como ustedes saben, tenemos aquí de las personas de la República Dominicana porque aquí, como Manuel regularmente dice, aprendemos juntos. Hoy vamos a tener con ustedes a un plato fuerte, realmente, una de las personas que más conoce del tema policíaco en la República Dominicana, o el tema policial. Y bueno, de inmediato voy a pasar con Manuel Escalante para que nos diga quién es. Adelante, Manuel. Buenos días, queridos televidentes. Soy Manuel Escalante desde República Dominicana, específicamente Santo Domingo del país, porque el canal se cuelga precisamente en YouTube en Conexión Global RD. Mi compañero Víctor Tineo, productor y co-conductor de este programa de siempre, ya le dio un preámbulo. Pero antes de presentar a la persona que goza de mucho cariño de mi parte y mi admiración, quiero recordarles algo. Las sociedades son lo que la educación permite que sea. Vamos a estar hablando de la reforma, pero hay algo que yo he venido analizando a propósito de este tema, y son las sociedades donde hay menos nivel de violencia. Coincidencialmente, son sociedades muy avanzadas. Yo no sé si usted tiene claro, la sociedad la formamos nosotros, todos, no solo la Policía Nacional, no solo el presidente de la República y su gobierno del momento. La sociedad es usted, la sociedad soy yo. Esos elementos hay que combinarlos objetivamente. Y hay que entender que sin nuestra colaboración como ciudadanos, no hay plan que funcione. Yo observo que el elemento principal es la educación. Eso va a fluir. Y vamos a comenzar desarrollando el tema del día de hoy. Les debo decir que tenemos el honor de tener como invitado una mujer que vivió en carne propia como jefe de la policía, hoy es un ex jefe, pero mantiene el rango de general, ustedes saben. Y no es lo mismo hablar de afuera, backstage, o desde los bancos de la grada, que hablar en el corazón de la situación. Con él vamos a estar hablando sobre la policía. Y hay un concepto que a mí me parece que analizar. ¿Cuál es? Todas las sociedades del mundo están en un proceso de revisión actualmente, porque el mundo cambió. No es República Dominicana, es el mundo. El mundo gestó una nueva sociedad. Los avances tecnológicos han convertido el mundo en la famosa aldea que todos hemos estado aspirando. Solo que algunas potencias tienen más privilegios que nosotros en ese desarrollo social basado fundamentalmente en la educación. Y si usted quiere entender ya, para dejar el tema y entrar al tema, porque es el tema de Corea del Sur, para que usted vea cómo hace 50 años promedio, República Dominicana le donaba arroz para que coma. Y hoy son potencia mundial en tecnología. ¿Por qué? Porque lo apostaron todo a la educación. Con esta introducción tengo el honor de presentarle, señoras y señores, al ex general, perdón, al general, porque sigue siendo general retirado. Eso de ex general no me gusta, sino al general retirado y ex director de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, mi amigo. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, Manuel y distinguido Víctor, por la invitación que me hacen aquí para yo poder estar en conexión global con el país y el mundo. Exactamente. Excelente. General, mire, hay un tema caliente, un tema que Conexión Global RD no puede dejar fuera dentro de lo que es la producción y que creemos que usted
es una de las personas más indicadas para ayudarnos a entender qué pudo estar pasando. Caso Villa Altagracia. Penosamente mueren 2 jóvenes cristianos líderes. Se habla de todo, incluyendo de un coronel que estaba acostumbrado a cumplir nombre porque no es nuestro tema, etcétera. Usted fue jefe de la Policía Nacional. Usted sabe cómo se mueve el pobre. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué usted quiere decirle al pueblo dominicano al respecto? Muy bien, en cuanto a ese tema, es un hecho particular, horrendo, doloroso, espeluznante. No solamente ha conmocionado a todo el país, a la sociedad dominicana, sino también a los mismos cimientos de la institución policial. Y digo esto porque deteriora la imagen de la institución ante la sociedad y que el conglomerado de policías que prestan servicio a la sociedad son también personas, son seres humanos que sienten que tienen hijos, nietos, hermanos, tíos, padres y madres. Por lo tanto, sienten lo que ocurre. Y en este orden de ideas, Manuel y Víctor, yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis en decir de que hechos como estos, a ningún director general o jefe de la policía que haya pasado por la institución quieren que ocurran en su gestión, porque la manchan, generan una crisis interna que a él no le conviene, lo que están buscando, sino que en el caso específico de Villa Altagracia, que es condenable, execrable, y que yo en lo personal, cuando ha pasado también en nuestra gestión como jefe de la policía, hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias para someterlos a la justicia. Ahora bien, yo haría mal en endilgar una acusación en ese hecho sin tener los elementos. Yo diría que hay que esperar que la investigación que se está haciendo en una comisión junto al Ministerio Público y otros participantes en ella para que le dé credibilidad a esa investigación de los resultados. Pero no obstante, esto es un hecho horrendo que merece un castigo ejemplar. Ahora bien, hoy en día hay una ola de críticas a la Policía Nacional, pero la Policía Nacional per se, la policía, porque hay que diferenciar 2 cosas. Una, que es la policía, y otra que son los policías, que son 2 cosas aparte, son 2. O sea, una cosa es la institución y otra cosa es el personal que está en esa institución. Ahí es que voy. Entonces, una es inanimada, que es la institución que está ahí en la ley, en la Constitución de la República, que tiene reglamentos, que tienen procedimientos, que tienen normas de actuación, que tienen leyes internas y se rigen también por leyes externas, que está amparado en los derechos constitucionales, institucionales, y que es buena, es necesaria inclusive para el desarrollo nacional. Sin poder haber orden. Y otra distinta son los policías, o sea, que es el personal que trabaja en la institución y que ingresa a la institución. Ese personal, como todo en todo gremio en la vida, hay buenos y malos. Hay médicos buenos y médicos malos. Hay periodistas buenos y también periodistas malos. Hay peloteros buenos y peloteros malos. En la iglesia también hay sacerdotes buenos o pastores buenos, porque es el ser humano. Lo que usted quiere señalar en su punto de observación es que no hay institución perfecta porque la manejan humanos imperfectos. ¿No por supuesto, bien? Por supuesto. Y es injusto, a mi entender, a mi humilde entender, que por un hecho que ocurrió en un lugar X del país, que repito,
que es condenable, modalidades y vertientes. Querer pretender englobar a toda la institución, porque no es justo. La Policía Nacional está compuesta por miles de hombres y mujeres buenos, sacrificados por el bien de la sociedad. Y me permito decir una cosa. Ese policía que se levanta, que son miles de policías a nivel nacional, que son gente pobre, humildes, la mayoría, se levantan a las 4 de la mañana, 4:30 de la madrugada, para ir a su servicio, dejar a su familia sin saber si les dejaron el desayuno, la comida, a su esposa, 50 pesos, 100 pesos, que no tienen más de ahí, y dejan a sus hijos sin verlos para irse a un servicio, llegar a las 6 de la mañana, que le pasen lista, para las 6:30 estar listo para ir a relevar, hacer un relevo, subir bandera a las patrullas preventivas, otro a las patrullas investigativas, otro a las áreas administrativas, etcétera. Para sí, general. Como usted lo acaba de decir, como usted lo ha mencionado, hay una situación que se presenta. Realmente no hay institución, como no hay personas perfectas en el mundo. Sí. Sin embargo, hay circunstancias, hay situaciones que van generando una de desagrado en una determinada sociedad, en un momento determinado, frente a una entidad determinada. Ha ocurrido que en este momento, justamente en este momento histórico que vive la Policía Nacional, hay muchas voces en la sociedad que cuestionan a la policía, muchos desconociendo todo eso que usted acaba de decir y que es fundamental. No se puede hablar de ninguna naturaleza sin pensar en las personas que forman parte de esa entidad, de esa institución, porque si no, esa reforma no va a tener éxito, no tendría ningún éxito. Hay que pensar en esas personas. Sin embargo, en el momento actual, general, ¿cómo se puede explicar que haya una cantidad de situaciones que se dan y no se explican claro con relación al tema de la actuación de la policía respecto de las muertes el informe que acaba de sacar la Embajada de los Estados Unidos así lo explicita, pero lo explicita de una manera que dice en los últimos 10 años 3.000. Bueno, pero no había que decir los últimos 10 años, se podía decir lo que pasó en el último año, que son, ¿cuánto? 20, 30, pero no. Se saca los últimos 10 años, creo que es, y se habla de 3.000 muertes extrajudiciales. Esto genera una sensación de inseguridad, aunque la policía y haciendo su papel genera una situación de incertidumbre. ¿Cómo pudiera la policía cambiar ese panorama a sabiendas de que hay más buenos que malos dentro de sus filas? Excelente pregunta, pero general, nosotros, antes de que usted le responda a Víctor, queremos cerrar el caso Villa Altagracia. Y yo necesito que usted me diga lo mejor que pueda. ¿Qué pudo haber pasado? Porque se supone que un militar para matar ni herir a ni siquiera el peor de los delincuentes. Por ejemplo, se pudo haber tirado a inhabilitar el vehículo, tomar medidas prudenciales para evitar cualquier tipo de agresión de los supuestos delincuentes de allá para acá. ¿Cómo es posible que se le tire a matar a un vehículo que no se sabe realmente quién está ahí adentro, ignorando que carro blanco de esa marca hay cientos en el país? ¿Qué pasó ahí? Lamentablemente. Hay que esperar resultados de investigación profunda para ser más explícito. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué usted, como ex jefe de la policía, con los elementos de seguridad y consultoría de seguridad mundial, puede percibir, vamos a decir, de manera preliminar, sin acusar a nadie? Claro, y a eso que voy, de manera preliminar, a priori, sin tener los elementos de evidencias necesarios para emitir una opinión correcta, yo podría decirle que ahí se violaron todos los protocolos de actuación policial, evidentemente. En el protocolo de retén, en el protocolo de chequeo de un vehículo, en el protocolo de actuación
porque están escritos, están normatizados en la institución policial. ¿Qué debió pasar, general, que no expusiera las vidas de esos dos líderes religiosos, o de 4, porque eran 4 personas? ¿Qué debió pasar protocolarmente hablando? Bueno, utilizar los diferentes niveles. Primero es el retén, detener el vehículo. Luego, con cautela, con prudencia, acercarse al vehículo e invitar a los ocupantes a que abran el vehículo y con las manos afuera, etcétera, etcétera. ¿Usted entiende? O sea, es un procedimiento. Identifíquese, deben sus documentos, abran el baúl, esto. Eso es lo correcto. ¿Usted entiende? Pero aparentemente eso no se hizo. General, ¿cabe la posibilidad de que haya alguien que mandó a matar simplemente? Exacto. Tírenle, no importa, y después averiguamos. Es que yo no puedo emitir una opinión sin tener ese elemento de juicio. Y eso le compete a la comisión investigar y llegar a esto hasta las últimas consecuencias. No pudiera decir en verdad algo. Si lo diría, entonces estaría fallando al público y a ustedes también. Okay. Usted entiende que se violó el protocolo, pero sí, evidentemente. Los resultados de la investigación de la comisión que está establecida para tales. Pero de ahí a ir a priori a decir lo que probablemente el interés que tuviera el que actuó en esa acción a todas luces contraria a lo más elemental del comportamiento civilizado de la Policía Nacional, ahí yo le doy la razón al general Guillermo Fermín, en el sentido de que no se puede especular detrás de eso, pero de que no es normal, no es normal. Algo tiene que haber detrás. Además, es un hecho condenable. O sea, obviamente condenable. Repudiable, yo diría también. Horrendo. Pero a mí me gusta mucho su posición, general, porque usted lo que nos está diciendo, pueblo dominicano, independientemente de los niveles de pasión, por lo que sea que te esté moviendo a opinar, tenemos que aprender a esperar resultados de investigación. Por ello, porque si no vamos a estar mercadeando como si fuera víveres informaciones de alto nivel de importancia. No es que no se puede castigar a una institución que per se es necesaria, es buena. Y hay miles de hombres y mujeres que trabajan día a día, bien. Y no podemos englobarlos a todos en eso. Es cuando un médico que realiza una mala práctica médica y muere un paciente, o la familia no acusa al Colegio Médico Dominicano por esa mala práctica médica, ni se va ni se vuelca a hacer una demanda al Colegio Médico Dominicano o engloba a todos los médicos dominicanos. Viola a los niños, la gente no condena a la iglesia, condena al cura o al pastor. Exacto. Entonces, es la persona. Se condena al médico que hizo la mala práctica médica. La demanda va para el médico, no la clínica, o no el colegio médico, o los médicos en general. Entonces, eso mismo tiene que pasar con la policía. A toda la policía en esto. Ahora, de que la policía tiene que cambiar, por supuesto, y de eso podemos hablar más adelante. Bien. Bueno, señoras y señores, nosotros vamos a agradecer la presencia de Rafael Guillermo Guzmán Fermín ya en nuestro primer bloque y volvemos con un segundo bloque donde él responderá la pregunta de Víctor Timoa. Quédese con Conexión Global RD y volvemos en breve. Hoy tenemos la participación magistral de Rafael Guillermo Guzmán Fermín, general retirado y exdirector general de la Policía Nacional, persona con autoridad para hablar de su institución y que evidentemente la ama y se siente honrado de participar en ella. Llegó a la posición más elevada que permite la organización militar y de orden. General, no tenemos cómo agradecer su participación, de verdad. Oiga bien, general. Usted fue director general de la Policía Nacional. Una Policía Nacional que, hay que decirlo, comienza a tener cierto carácter a partir del 1924 con la primera intervención norteamericana que fue del 26 al 24 con Rafael Leonidas Trujillo. Tenemos que reconocer que dentro de los
hay un elemento contaminante en la propuesta y en los elementos realmente de prevención. Posiblemente por ahí comienzan los problemas de la policía. Vivió un proceso de un derrocamiento de un presidente. Vivió un proceso un poco tortuoso de 12 años de gobierno donde existió hasta una banda colorada. Vivió el proceso de los gobiernos del PRD. Entra Leonel Fernández en el 1996, un hombre con una visión global, universal, amplia. Y durante, además, los 4 de Hipólito Mejía, Leonel Fernández vuelve y después Danilo Medina. O sea, hemos tenido varios tropiezos dentro del país, solo como país. Eso afecta el carácter de cualquier institución, más de orden. General, como exdirector general de la Policía Nacional, ¿cuál fue su experiencia? ¿Qué elementos pudiera usted señalar son los principales que inciden en lo que hoy se ha convertido que necesita una mejora sustancial llamada reforma, de la que vamos a hablar en el tercer bloque, pero que vuelvo y agrego, debemos de entender como dominicanos conscientes, el cambio es global. La necesidad de reforma, de mejora de todo el mundo, incluyéndolo a usted como persona y a mí como persona, es global porque ya somos un solo país. General, ¿qué nos puede decir? Usted entendió al final, siguió en el proceso, quiso hacer cosas, pero otras se lo impidieron. Utilizar herramientas conceptuales. Yo diría que la sociedad, toda sociedad debe ser vista, analizada y tratada como un gran sistema social. Que dentro de ese sistema social hay un metabolismo interno que funciona y que ese metabolismo se ha visto en las últimas décadas acelerado por el impacto de las tecnologías, conexión global, ¿verdad que sí? Conexión global RD. O sea, mire cómo ha impactado inclusive hasta en los títulos de programas de televisión. Entonces, esa tecnología ha dinamizado y ha acelerado ese metabolismo. También ha sido dinamizada por un cambio de valores en la juventud dominicana y mundial. Los valores que fuimos criados nosotros no son los valores de antes, que era un respeto a los adultos, un respeto absoluto, un día distinto. Antes un policía mandaba a parar a una persona y se paraba. Hoy en día hay que buscar 20 para llevar a una persona detenida. O sea, entonces, la influencia de la transculturización, la filosofía del individualismo, que hoy en día que cada quien tiene sus derechos hasta de su propio cuerpo. O sea, todo esto influye inclusive hasta en la seguridad pública y ciudadana. La sociedad y la policía que se formó en la década del 20, del 30, ha evolucionado, quiérase o no reconocer, no es la misma policía de la década del 30, la década del 60, del 70, no es la de hoy. Se ha ido transformando. Y hay 3 tipos de reformas en cualquier ámbito, público o privado, en la vida. Hay una reforma que es lenta, es la biológica. Es a medida que vayan desapareciendo los incumbentes y vengan otro tipo de jóvenes, eso va a ir cambiando, pero es un proceso muy lento, la biológica. Hay otro tipo de reforma que es radical, que es revolucionaria, que es arrasar con todo y venir con otra cosa nueva e implementarlo. Pero es traumático, es doloroso y además no está sujeto a un éxito realmente factible. Y hay otra que es una planificada. Esa es la correcta, es gradual, es por etapas, por evaluación y control, hasta que llegamos a destino. Haciendo los desmontes de lo que no funciona. Exacto. Usted hablaba, general, en una de esas intervenciones que ha tenido, que se necesita una reforma de la policía, pero se necesita adicionalmente un cambio. Cuando nosotros hablamos del cambio cultural, ahí es que está usted tratándolo en el término de sociedad en su conjunto. Claro, por supuesto, porque en ese gran sistema social, dentro de ese gran sistema social, en los subsistemas
que está en el sector privado, sector público. Dentro del sector público está obra pública, salud pública, está medio ambiente, está también las Fuerzas Armadas, está la policía, la justicia. Dentro de la policía tiene que haber un... Porque el problema de la institución no es ley, porque hay ley. Está todo escrito, hay manuales, procedimientos, todo. Y decía un amigo por ahí que el problema de la policía era que antes era jefe de la policía y eso era trujillista. Y eso buscaba la memoria del jefe. Y que con cambiar el nombre de jefe de la policía, director general de la policía, eso iba a cambiar. Y no cambió. Cambió el nombre, pero el asunto es cultural. Ahora, como es, hay que cambiar esa mentalidad, esa cultura institucional. Se requiere tiempo, un espacio de tiempo para ir desaprendiendo y aprendiendo. Y ahí buscando los elementos que dentro del interno de la institución, pues eso pasa en todas partes. ¿Cuáles son los que están en contra del cambio para sacarlos de ahí? Pero no todos, como dicen, hay que barrer la policía completa. Entonces, a lo que yo me refiero específicamente es que en esa planificación hubo una oportunidad que tuvo el país para tener una policía como la quiere, como la demanda. ¿Qué se refiere a su gestión? En el plan, bueno, eso empezó antes de mi gestión. Eso empezó en el 2005 con el plan de seguridad democrática que impulsó el presidente de ese entonces, Leonel Fernández. Y que era un que se estaba desarrollando de manera muy exitosa hasta que llegó su fin de mandato en el 2012, que debió haber dado continuidad de Estado. Y el gobierno que le sucedió lo echó de lado, implementó un plan. Y yo tengo que reconocer ahí que el presidente desde ese entonces, del 2012 al 2020, dio muchos recursos a la Policía Nacional. Hay que ser justos, y yo lo reconozco. Volcó recursos, el plan. Y eso fue un daño terrible. Desechó un plan que ya iba caminando, lento o poco, pero ya iba caminando. No lento, iba en el proceso, porque todo, mire, si usted, todo cambio es difícil, porque genera incertidumbre. Y si usted quiere entender lo que es difícil cambiar, cámbiese usted mismo, intente usted mismo cambiarse, usted mismo. No sé si soy yo, Manuel, pero está como frisado. Es muy difícil cambiar. Entonces, el cambio que requiere la institución, hay que tomar en cuenta de que hay que hacer alianzas estratégicas importantes con todos los sectores de la sociedad. Y es una invitación que yo estoy reiterando al gobierno. Podrá ser el señor presidente Luis Abinader, que está bien intencionado, lo está demostrando con hechos, no con palabras, de que quiere apoyar a la policía y hacer una transformación real en la institución, recursos a la institución. General, a mí me gustaría que nuestros oyentes escuchen de su boca cuáles elementos en su gestión, que fue muy buena institucionalmente hablando, con sus ventajas, desventajas, como ustedes ya saben, con todo lo humano que pasa en cualquier organización. Claro. ¿Cuáles fueron sus tropiezos, general? Que usted pudiera decir, mira, yo lo pude haber hecho muy bien, lo que hice bien pudo ser mejor, y lo que no se pudo hacer bien fue porque las circunstancias no lo permitieron. Con lo que yo tropecé en mi gestión, siendo un hombre de carrera, teniendo un apoyo de un presidente con una visión universal como Leonel Fernández, porque podemos ser todo lo que querramos a favor o en contra de Leonel Fernández, pero el cerebro de Leonel Fernández es clonable, tengamos eso claro, ¿eh? Por un lado. Por otro lado, tenemos a un general activo, director de una policía, que quiere hacer cosas. ¿Cuáles fueron sus tropiezos que pudieran estarse repitiendo continuamente? Bueno, hay dos tropiezos que vuelvo a señalar. A lo interno de la institución, siempre hay sectores que están en contra de cambios. Hay sectores que quieren mejor el desorden o la falta de control interno, que viven de actos de corrupción y que empezamos a atacarlo. Y en mi gestión de 3 años, yo separé de las filas más de 9,000 agentes de la policía, coroneles, mayores, atarrazos de la policía, con responsabilidad.
Entonces, ese tipo de situaciones iban en contra de ese proceso, pero se estaba haciendo. Inclusive, bueno, el departamento o la Dirección Central de Recursos Humanos fue cambiada totalmente y hoy en día están ahí. Y lo otro fue el aspecto económico de que hubiera querido tener lo que le han dotado a la policía del 2012 al 2020, que hay que reconocer que Danilo Medina dio recursos a la policía cuantiosos, realmente, yo no lo tuve. Y además, el presidente actual, Abinader, también ha dado muchos recursos a la policía, que tampoco yo lo tuve, ni tampoco lo tuvieron los pasados incumbentes en esa cantidad. Pero sí tuvimos un plan, y el plan iba exitosamente planificado y ejecutándose, con ayuda también inclusive de la Embajada de los Estados Unidos, por ellos. O sea, que ese plan iba muy bien hasta el 2012. Si ese plan se hubiera seguido como continuidad de Estado, ya hoy en día, después de 8 años más, ya hubiéramos tenido una policía realmente distinta y al acorde con los nuevos tiempos. General, eso lo que ha faltado es continuidad de Estado. Bien, sí, porque eso es un problema. En ese sentido, general, yo quiero que usted nos ayude a comprender. Pareciera a veces cuando hablan los políticos en la República Dominicana, pareciera en el impacto del sistema de seguridad, diríamos seguridad pública, las entidades de seguridad pública, como que están al margen. Pero quienes dirigen las entidades de seguridad del Estado son las entidades públicas, o sea, es el gobierno nacional. Entonces, ¿cómo se puede explicar que por lo general se dice la policía por un lado y como las otras entidades por el otro? ¿Cuál es el impacto que tiene, diríamos, esa relación entre la policía y la sociedad civil? ¿Por qué cómo separarlo? Vamos a aprovechar que el segundo bloque ya se agotó el tiempo. Víctor va a volver con el tercer bloque y último, entrando con esa pregunta que se va a quedar en la mente del general, pero tenemos que cubrir ya compromisos de patrocinadores. Nosotros volvemos en breve con Rafael Guillermo Guzmán Fermín, exdirector general de la Policía Nacional y general retirado. Quédense con Conexión Global RD y escucha la respuesta a esta magistral pregunta de Víctor Tineo. Volvemos en breve. Continuamos aquí con esta entrevista especial, muy especial. Además, en estos momentos que se está hablando tanto del tema de reforma policial y demás, hemos dejado en el aire la pregunta al general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, en el sentido de que se habla muchísimo de la policía, pero la policía está en el marco, como lo has dicho más de una vez, en el marco de un sistema institucional. ¿Cuál es esa relación? ¿Cuál es ese impacto que tiene el sistema político en el marco de la Policía Nacional? ¿Cómo se llevan la Policía Nacional y el sistema político general? A su pregunta, muy interesante, por supuesto, está contenida en la propia Constitución de la República, donde dice que la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es el presidente de la República. Y que nosotros como institución, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía, estamos subordinados al poder civil. De manera que todos aquellos que dicen que la policía es independiente, todo eso no es verdad. No es verdad. Uno como jefe de la institución, como director general de la institución, jefe de la policía o ministro de las Fuerzas Armadas, tiene que llevarse de las órdenes que emanan del poder civil, o sea, del ministro de incumbente en ese entonces o del mandatario, porque son el poder civil y están totalmente obligados a obedecerle. Eso no es verdad que un jefe de policía va a hacer una cosa y que diga el presidente, no, yo no acaso al presidente, no.
Óigame, eso es imposible. Ahora, hay veces, y yo decía por eso en estos días, y es una sugerencia que hago también, que para hablar de una reforma institucional de la Policía Nacional, hay que también hacer una reforma al Ministerio de Interior y Policía. Y no estoy atacando con esto al señor ministro Chubá, aparte que es amigo, es una gran persona y está haciendo una labor importante en ese ministerio. Usted se refiere a lo que él encontró, porque él encontró con lo que él está trabajando. Claro, claro. Entonces, ¿qué yo sugiero? ¿Qué pasa con el Ministerio de Interior y Policía? De que la sociedad percibe, y de hecho es así, por lo menos en los últimos años ha sido así, de que prima el interés político por encima del interés profesional de seguridad pública y ciudadana. Entonces, cuando en las decisiones de Estado, de beneficio de toda la sociedad, se subordina eso al interés partidario, no haga esto porque esto al partido no le conviene, porque queremos reelegirnos. O es mi imagen que está ahí, yo quiero aspirar a senador, qué sé yo, a presidente de la República. Entonces, colapsa todo. Porque el Ministerio de Interior y Policía debe primar el interés profesional de dar seguridad pública, porque es el responsable de las políticas de seguridad ciudadana y pública del país. De manera que hay que cambiar con esa imagen y por lo tanto esa orden que a veces no reciben o no. Yo pongo un ejemplo. En la época que estaba AMET, a fiscalizar fuertemente a las infracciones de los motoristas que estaban en vía contraria, etcétera, etcétera. Contaba Candelier en esa época. Yo era subdirector de AMET con Candelier, el general Candelier, gran oficial general de la institución. Y se empezó a apretar en ese sentido. Lo llamaron de Palacio, vean que usted está poniendo loco. Digo, no así, por supuesto, pero yo de manera coloquial, ¿no? Quiere que tumbe el gobierno, porque estamos apresando motoristas por todos lados, etcétera, etcétera, y vehículos con cristales ahumados, etcétera, está contra la ley. Pero eso es impopular, pero es la ley. No, pero no conviene ahora. O sea, general. O sea, políticamente no nos conviene hacer eso ahora. Claro, lo que está pasando por años. Ha imperado más el populismo político que la efectividad profesional. Entonces es culpa de la policía. Achacan eso a la policía. No, pero no fue culpa de la policía, culpa del nivel político. De seguridad ciudadana, la policía es la cara que entonces se subordina al interés nacional por el interés particular de los partidos. Y no estoy hablando de política de nada, ni de un partido en específico. Estoy hablando de cuando prima el interés partidario por encima del interés profesional, ocurren esas cosas. Bien. Entonces, general, hay que cambiarlo también. Y ya en este último bloque hay que hablar de la reforma que Luis Abinader está proponiendo. ¿Qué le parece esa propuesta? Esa comisión. En esa comisión no vemos jefe de policía, no vemos generales, no vemos militares, solamente vemos general civiles. ¿Está bien esa comisión? ¿Usted cree que falta algo? ¿Qué usted agregaría? Yo diría que las iniciativas que está desarrollando el presidente Abinader son encomiables, son loables, y están bien intencionadas todas. Pero hay partes de que está recibiendo mala asesoría. Yo he expresado de que los presidentes no se equivocan, lo mal asesoran, porque un presidente no puede saberlo todo, porque tiene tantas dependencias bajo su mando, como obras públicas, salud, y no es ingeniero, salud pública, no es médico, medio ambiente y no es experto en esa área, qué sé yo, de finanzas, y bueno, hay muchas aristas, Fuerzas Armadas, no es experto tampoco, o sea, pero tiene asesores, que el deber de ellos es asesorarlo bien, por lo tanto ellos no se equivocan, lo mal asesoran. Y él tiene la mejor intención, no tengo duda de eso. Al contrario, nuestras críticas son constructivas para que desarrolle una buena gestión en ese sentido, porque es beneficio para el país, para todos los dominicanos, y yo incluido. Y esa comisión
yo la veo bien. Y fue producto de una precipitación, yo diría, en los planes, producto de ese hecho horrendo de Villa Altagracia. Pero si yo observo en lo personal, y yo respeto esa decisión del señor presidente, y reitero, no tengo duda de su buena intención, pero si vamos a hacer una reforma en salud pública y hay 12 miembros de una comisión y ahí no hay ni siquiera un médico de salud pública, y no hay un médico, ni un farmacológico, o sea, yo como que me da inseguridad a mí lo que pueda salir de ahí. O si vamos a reformar agricultura, todo lo que es el campo agrícola del país, y yo no veo ni siquiera hay un ingeniero agrónomo o un agricultor ahí, yo pongo en duda lo que pueda salir de ahí. De suerte que lo que esa comisión yo diría que le falta son expertos en asuntos policiales, ni siquiera militares, en asuntos policiales, que es una ciencia. La policía, la seguridad pública es una ciencia que se estudia. Entonces, y para esto, bueno, está también como la ciencia de la criminología, que son multidisciplinarias, que estudia el fenómeno del delito, que estudia el fenómeno del comportamiento humano. O sea, son muchas variables que tienen aquí. Yo diría que la comisión es buena, yo apoyo esa comisión, pero le falta, yo diría que miembros expertos en eso. Y por otro lado, yo reitero, las decisiones que se tomen en esa comisión, ¿por dónde usted comenzaría para que sea efectiva? Yo reitero de nuevo, yo comenzaría con un estudio etnográfico, e insisto, la etnografía es una ciencia social que estudia los grupos humanos. Hay que buscar ese tipo de profesionales que dentro del área de social estudie lo que ocurre dentro de la policía como organización, ese mundo interno, y profundicen a lo interno y por áreas. Vamos a analizar lo que es el área ahora mismo de la preventiva, ese personal que trabaja ahí, qué siente, cómo están trabajando, cuál es su autoestima, qué ocurre dentro, a favor o no del cambio. Vamos a analizar el cambio de calidad de vida, que la mayoría pasan hambre. Claro. Vamos a analizar lo que ocurre en investigaciones criminales, en inteligencia delictiva. Vamos a analizar la parte administrativa, cómo están los patrulleros, cómo están las condiciones de los destacamentos. ¿Es digno o no? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo están sus familias? ¿Dónde vive su familia? ¿Tienen el dinero suficiente para dejar a su familia? O sea, condiciones sociolaborales de ellos, porque son seres humanos que tienen también derechos, humanos. Entonces, de acuerdo. Claro, entonces, todo eso hay que estudiarlo y ver ese comportamiento interno que también está asociado con la cultura, con un aspecto cultural, porque la etnografía estudia la cultura de los grupos sociales. Entonces, ahí en ese campo, ok, tenemos esto como diagnóstico. Ahora, ¿qué quiere el Estado? ¿Qué quiere la sociedad de la nueva cultura policial? Queremos esta cultura. Ahora, ¿cómo llevamos de esta cultura a esta que queremos? Okay. Y ahí entonces se desarrolla un plan estratégico. Ahora, reitero de nuevo, y para que sea exitoso, tiene que haber una concertación nacional, firmar un acuerdo con todos los sectores que están en el Congreso de la República, todos los partidos políticos, las iglesias evangélicas y católicas, con el sector empresarial, con el sector de la sociedad civil, con todo ello firmado, para que se obligue al gobierno que le siga, que le suceda a continuidad de Estado en el plan de desarrollo, porque si pasa como ocurrió con el cambio de gobierno del 2012 adelante, aunque fue del mismo gobierno, se cambió todo el plan, entonces va a colapsar también igual en el futuro. Y después entonces, le van a achacar eso a la policía. Eso no es culpa de la policía.
Si la policía no ha cambiado, no es culpa de la policía. Tengo la intención de preguntarle lo siguiente, y en ese mismo, casi en ese mismo sentido, es que si ya cuando se llega al año 2012, ya había un plan de seguridad que estaba avanzando por el camino adecuado, que estaba yendo por el camino correcto, que fue un plan que tuvo un costo, realmente tuvo un costo, y ese costo va dentro del presupuesto nacional, o sea, son todos los dominicanos y dominicanas que financian esto. Si ya tenemos una base construida, ¿por qué tenemos que volver a hacer cimientos nuevos si ya tenemos una base? ¿Usted sería partidario de que se retome de alguna manera aquello, digamos, positivo en el proceso que se venía desarrollando hasta el año 2012? Esa es una lógica correcta administrativa. Si yo tengo un edificio que estaba en construcción y lo dejé en el segundo piso, ya con su diseño, con su zapata, ya con su mampostería en segunda planta, y aunque sea de 12 plantas, sería correr todo eso para empezar de nuevo. Vamos a construirlo de ahí. Okay, se quedó aquí, vamos ahora a construir todo lo que falta. Eso sería la lógica administrativa de gestión. Claro. Y mejorar el plan, porque las condiciones que imperaban en el 2005 son distintas hoy en día en el 2021, sobre todo después de la pandemia. Hoy en día la sociedad es distinta, ha cambiado todo. Hoy en día es más tecnológica. Hoy en día todo, yo no conocía Zoom antes y ahora todo se mueve por Zoom. O sea, ahora mismo los delitos hoy en día se están incrementando, los delitos digitales, los cibernéticos. Ahora hay que hablar de policía, el ciberpolicía. Hay que hacer patrullas en el ciberespacio. ¿Me entiendes? O sea, la policía hay que irla llevando acorde a los nuevos tiempos. Hay que llevarla a los nuevos tiempos, como la sociedad en general, que tiene que actualizarse en función de la nueva sociedad. Para finalizar, quiero preguntar lo siguiente. Las pruebas PISA hablan de una población dominicana que razona y se mueve entre quinto y sexto de básica. ¿Está esa sociedad preparada para la nueva Policía Nacional? ¿O paralelo a todo lo que es reforma policial, deberíamos como gobierno ir pensando en un plan educacional para adultos? Porque ¿qué hacemos con una nueva policía y una población que no responda? Una pregunta extraordinaria. Cuando que yo hablé para conceptualizar, a nivel de conceptual, que todo esto hay que englobarlo como un gran sistema social. Dentro de ese sistema social hay subsistemas. Está el subsistema de educación, el subsistema de obras públicas, el subsistema de salud, la policía. También hay que educar a la sociedad. Y entonces, las sociedades más democráticas del mundo son las que más educación cívica tienen. Nuestra sociedad tiene una carencia. Por lo tanto, cuando las policías tienden a ser más represivas, es cuando menos educación tienen esa sociedad, porque tienen que actuar con más fuerza para hacer cumplir la ley. Entonces, un punto importante es ese. También el gobierno tiene que desarrollar áreas en el sistema educativo para llevar al ciudadano a un incremento del grado de civismo en la sociedad dominicana. El tiempo, con esta pequeña frase vamos a terminar nuestra conexión global RD de hoy, y es la siguiente: los seres humanos somos lo que la educación nos permite ser. Con esto nos vemos el próximo sábado, agradecido de Rafael Guillermo Guzmán Fermín por su participación en el Conexión Global RD de hoy. Hasta el próximo sábado.